Carmen Lavanchi es música y educadora. Ha sido fundadora, directora y compositora del grupo musical infantil Mazapán hasta el año 2010. Entre el 2011 y 2015 ha sido coordinadora del equipo de música de la Unidad de Currículum y Evaluación del Mineduc, quien realizó las bases y programas de música que actualmente están vigentes en los establecimientos educacionales. Además, que fue asesora del área educativa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Actualmente es directora artística de los conciertos educacionales Camerata Educa de la Universidad de los Andes, docente y evaluadora de proyectos y programas educativos en variadas universidades nacionales. Carmen, la saludamos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación, su gentileza, su amabilidad. Y nuevamente les damos la bienvenida a todos. Vamos a dejar ahora a mi compañera Jimena Rey, quien será la moderadora de esta jornada. Muchas gracias. Jime, está sin micrófono. Ahora sí, muchas gracias. Se sentía muda, así no podía hablar, estaba atorada, no podía hablar. Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy contenta de esta charla, además me siento honrada que Carmen haya aceptado nuestra invitación. Yo la considero una amiga y mi mentora, así que doblemente feliz con todo esto. Yo he aprendido muchísimo de ella y me gustaría seguir aprendiendo. Creo que todos aprendemos cada vez que la escuchamos. Así que quisimos invitarla a esta charla para que especialmente nos contara un poco, nos diera algunas pistas de cómo abordar esta titánica y tan importante tarea de despertar el interés y la percepción en los niños. No vamos a decir ya formar audiencias, porque lo que queremos en realidad es motivar esas pequeñas cabecitas que a la vez nos enseñan tanto. Así que, querida Carmen, te cedo la palabra, somos todos oídos para ti. Carmen está silenciada. ¿Ahí sí? Ahí. Y tengo como una cosa que dice "This meeting is being live streamed, got it". Yo no sé qué poner ahí. Ah, no. Nada, saluda porque estás en Facebook. Salúdalo, ya, bueno. Muy buenas noches a todos, ya, y a todas. Y la Jimena dio en el clavo, porque la verdad es que vamos a darle énfasis al subtítulo de esta reunión de hoy día, que tiene que ver con despertar interés y potenciar la percepción. Lo demás, con el título con las letras mayúsculas, va a ir saliendo naturalmente. Creo que lo primero sería que por favor me compartieran la pantalla para yo poder poner el PowerPoint. Yo aprieto Share Screen, ¿no es cierto? Ya, Admit, Share Screen, pero aquí, ya, aquí, aquí. ¿Estamos? ¿Me ven? ¿Se ve? Sí. Se ve. Sí. Perfecto. Entonces aquí lo vamos a poner en grande. Yo creo que ahí está en grande. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo como un cuadradito que está en la mitad de No está en de lo que grande yo todavía. estoy proyectando. ¿No les pasa a ustedes? Todavía no está con la pantalla completa. Ya. Porque lo que a mí me pasa es que tiene ahí parece que está enterito, ¿no? Ahí sí, ahí está. Ya. Yo sigo teniendo un cuadradito al medio que dice "This meeting is being live streamed", y quedará así para siempre, ¿no es cierto? Eso no aparece para los demás, aparece para ti. Perfecto, ya, estupendo, es para un recordatorio para mí. Bueno, Sí. entonces voy a partir con una anécdota que yo leí y que me hizo mucho sentido, de una persona que era ciega de nacimiento. Y resulta que operaron a esta persona y quedó vidente. Obviamente después de la operación le pusieron unas vendas en los ojos, y cuando le sacaron las vendas, esta persona miró y dijo: "No veo nada". Y tenía toda la razón. Uno, para aprender a percibir, no es una cosa mágica.
Lo que se demoran las guaguitas en aprender a percibir, a escuchar, a ver, saber por dónde vienen los estímulos, no viene gratis, es algo que uno va aprendiendo día a día. Y entonces, así como aquellas personas que han tenido estos problemas potentes, digamos, nosotros como seres humanos a veces también estamos tan acostumbrados a percibir de una sola manera que se nos olvida percibir de otra. Y por eso es tan interesante el poder juntarnos, conversar, intercambiar experiencias y aprender a percibir desde distintos ángulos, ¿ya? Y entonces tengo este dibujo, que es una foto, se supone que es real, y me lo dijeron, me lo pasó una amiga por estas redes sociales, porque ahora como vivimos cada uno en nuestra celda, ¿no es cierto?, tenemos mucho contacto con los medios, y esta cosa, esta imagen, esta foto, que se ve una piedra flotando en la nada, ¿ya? Es real, y la verdad es que es real. Pero ¿cómo puede ser real una cosa que uno sabe que realmente una piedra no puede flotar en la mitad de la nada? Y tiene que ver con esta cosa de aprender a percibir y a buscar los diferentes ángulos, buscar los diferentes modos de hacerlo. Y si lo miran ahora, la imagen, ¿no es cierto?, dada vuelta, está claro, eso que se veía suspendido en el aire era agua, ¿no es cierto? Es una piedra que está sobre el agua, que está el reflejo de los árboles abajo, ¿ya? Y entonces esto es súper decidor porque muchas veces cuando decimos cosas o percibimos cosas, no las estamos como viendo en su totalidad. Entonces, vamos directamente al grano y voy a empezar con algunos dichos que han pasado a partir de algunos conciertos en los cuales yo he estado a cargo, presentaciones, ¿no es cierto?, que son de estas cosas como educacionales que se llaman, etcétera, etcétera. ¿Ya? El primero es muy simpático porque dice, una mamá muy contenta me dice, a mi hijo le gustó mucho aunque no entendió nada. Qué interesante. ¿Cómo supo que le gustó? ¿Qué tenía que entender el niño? ¿Qué creía la mamá que tenía que entender el niño? ¿Se fijan? Entonces uno de repente dice cosas porque a lo mejor no ha captado la totalidad, o ese es el misterio, ¿ya? El próximo dice, da lo mismo, mira, si es un público infantil, son niños, no se dan cuenta. ¡Ay, qué horror más grande! ¿Y qué error más grande? Porque porque yo les voy a traer algunos como respuestas de niños y adolescentes, y se van a dar cuenta de la cantidad de cosas en que los seres humanos más chiquititos se fijan, ¿ya? Otra cosa que suele suceder es que nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, por la costumbre, por lo que han sido ciertos tipos de conciertos, que hay un cierto protocolo a seguir. Se portaron pésimo, conversaron y se movieron todo el rato. ¿Por qué se portaron pésimo? ¿Por qué conversaron? ¿De qué conversaron? Eso es muy interesante, porque si un grupo de niños o 2, 3 niños están conversando de lo que está pasando adelante, quiere decir que les interesa tanto que quieren conversar con sus pares, ¿ya? Otra frase típica es como, ojalá que ahora por lo menos sepan lo que es el orden de una orquesta, ¿ya? Sí, es interesante y es bueno saber, por ejemplo, entre otras cosas, cómo se organiza una orquesta y por qué se organiza así. Pero será lo primero que hay que saber cuando uno se enfrenta a esta maravilla de tantas cosas que suenan juntas y nos producen unas sensaciones increíbles, así como será importantísimo saber el nombre del compositor de una obra que nos hace llorar. ¿Será lo primero que hay que saber? Ojo, ojo, porque estamos en este mundo de repente muy pendientes que los conocimientos declarativos son los más importantes. Son importantes, pero hay que saber ponerlos como en su lugar. Otra. Estén muy atentos porque al final vamos a hacer una interrogación con doble, no sé, con coeficiente 2. O sea, sí, por el susto lo vamos a hacer atender. Todos sabemos que por medio del interés, por el amor, las cosas resultan mucho mejor a largo plazo. Entonces, sembremos a largo plazo, no sembremos a corto plazo. No partamos por el susto, no partamos por imponer una cosa, ¿ya? Otra cosa que suele suceder es que uno les dice, niños van a ir a escuchar, o niños adolescentes, lo que quieran ustedes, ¿no es cierto? La mejor música del mundo, no ese reggaetón que escuchan todos los días, etcétera, etcétera. Si partimos poniendo nuestra opinión, o una opinión, ¿ya?
y no dejamos que ellos descubran, ellos ya van a partir a lo mejor como con prejuicios, con ganas de llevar la contra, ¿ya? El próximo que me lo está tapando aquí esto, pero yo lo puedo ver, ya. No, es que esta música no es para este público, no van a entender. Vamos a ver, ¿qué son las músicas? ¿Por qué existe la música? ¿Habrá música para ciertos públicos? ¿O será que con con la debida como presentación y todo vamos a poder entenderla? Y otra cosa que suele pasar y que uno de repente está un poquito nervioso al respecto y qué sé yo, es como termina algo con, ¿les gustó? Y entonces la respuesta es, no, sí, bien estereotipada, ¿ya? Entonces tenemos que estar muy atentos a que nuestras preguntas no fomenten respuestas que sean estereotipadas. Normalmente, cuando uno hace ese tipo de preguntas, va a ser el líder del grupo que, de acuerdo a cómo ve el momento, él va a ayudar a que todo el resto del grupo diga las cosas que él quiere decir, ¿ya? Y entonces eso, como el contacto con las artes, con las expresiones artísticas, es algo tan personal, ¿no es cierto? Nuestra misión en despertar interés y en agudizar la percepción tiene que ser en adentrarse en cada uno de los seres humanos de la mejor manera posible, para sacar el mejor ser humano de ahí y el mejor artista. Me voy a la próxima. Ups. No me avanza esta cosa. ¿Qué es lo que podría estar pasando? Porque yo Yo creo que muevo tiene esto. que, Carmen, disculpe, ¿Sí? quizás tiene que aceptar, porque le aparece un cuadradito al medio, acéptelo. Póngale This yes, meeting is allow, got it. ¿Eso? eso. Got it. ¿Ya? Y ahora debe haberse No quiere. desaparecido. Ya, todavía no pasa. Stop share, your screen sharing. No quiere nada conmigo. A ver, vamos a ver si aquí... Ya, ahí pasó. Bueno, y ahora entonces vamos a una etapa, a una parte de esta conversación, monólogo por el momento, ¿ya? Que va a tener que ver con respuestas de niños y adolescentes frente a ciertas presentaciones musicales, ¿ya? Esto es el dibujo de un niño, que no me acuerdo si es de preescolar, digamos, kinder o primero básico, que estábamos en una escuela que queda en el sector sur-oriente, un día horrendo, frío, gris, ya lo más imposible. Estos pobres niñitos tiritando entraron, no me acuerdo que fue casi, fue al oratorio, porque era un colegio de Belén Educa, y entonces entraron congeladitos todos, y venían estas señoras raras a cantarles. Yo tengo un grupo con el cual nosotros hacemos este tipo de experiencias, con el cual, bueno, tengo mucho que agradecerles a ellas que han creído en mí, y hemos hecho muchas presentaciones participativas. Y entonces, obviamente, teníamos un orden de cómo íbamos a cantar, pero la verdad que lo tuvimos que cambiar porque todos tiritábamos de frío. Y nosotros les dijimos que el sol había venido, pero en forma de canción. Y cantamos una canción que es de Chequia, donde se canta que sale el sol, etcétera, etcétera. Y la verdad es que los niños se compenetraron tanto, además fuimos viendo como ciertos detalles, porque la melodía canta como la forma de la montaña, sobre la montaña blanca grita el sol, entonces la verdad es que se delineaban los Andes, aunque seguramente eran las montañas de Chequia, ¿ya? Y después entonces se juega con la palabra brilla, brilla el sol. ¿Ya? Y terminando esta pequeña presentación, que ha durado 40-45 minutos, los niños les pedimos que por favor dibujaran quién les había llamado la atención. Y nos llegaron así como estos, miren por favor los colores de la montaña, verdes, rojos, el sol saliendo esplendoroso, ¿ya? En un día absolutamente gris. Miren todo lo que puede hacer la música, ¿no es cierto? O las manifestaciones artísticas cuando uno sabe cómo presentarlas, o se tiene el entusiasmo de poderles participar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a cada ser humano, y aquí sacamos un dibujo que le gustó mucho a la hija de la Jimena, porque es un dibujo de un niño que yo saqué de San Google, donde uno saca, ya, porque es un niño feliz, está contento y tiene grandes orejas, o sea, está muy alerta a la percepción. Los brazos los debe tener debajo, detrás del cuerpo, algo así para después tocar. ¿Y con qué viene cada ser humano cuando nosotros lo enfrentamos a las manifestaciones en general, al mundo, digamos, y por ende a las manifestaciones artísticas? Lleva consigo la capacidad de asombro e interés.
Nosotros, eso es una de las cosas, ¿no es cierto?, que determina a un niño, ojalá a un ser humano. Lo que pasa es que con el tiempo nosotros, cuando nos vamos poniendo adultos, nos vamos poniendo un poquito más fome y se nos está olvidando eso, ¿ya? Por otro lado, una serie de vivencias, porque cuando estamos frente a un público, aunque no haya estudiado todo lo que nosotros hemos estudiado, etcétera, tienen sus propias vivencias y eso es muy potente, ¿ya? Con lo cual ellos van a poder aprender lo que se está entregando. Y por otro lado, hay este tema que es tan importante, que es el sello personal, ¿ya? Cada persona única e irrepetible. Entonces, frente a este ser humano que tiene todas estas cosas, ¿cuál es la labor frente, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos tratando de hacer una presentación que sea de su gusto, que lo haga crecer, qué sé yo? Es trabajar a partir de lo que ya tiene. No es como armarlo todo de nuevo. Mentira, uno aporta. ¿Qué hacer? Fomentar la capacidad de asombro, ¿no? ¡Shh! Cuidado, atienda, escúchame a mí. No, fomentar la capacidad, despertar el interés, enriquecer con vivencias, de modo que esa persona tenga la posibilidad de mezclar las nuevas vivencias con las nuevas y valorar mucho este sello personal. Porque, además, el sello personal de cada ser humano, chiquitito, grande, mediano, nos va a ayudar a nosotros a comprendernos mejor a nosotros mismos. ¿Qué pasa? Cuando este niño con las orejas grandes, que me encantó, ¿no es cierto?, está frente a cualquier cosa, puede ser desde, ya fuimos de las manifestaciones artísticas, uno recibe impresiones, ¿no es cierto? Que esa palabra impresión, ¿de dónde viene? Es algo que nos hace presión hacia nosotros. Nos pegamos en la mano y eso nos presiona el golpe, ¿no es cierto? La sensación táctil no muy grata de pegarse, ya. Y uno se expresa, ¡ay! ¿Ya? O puede haber una preciosa salida de luna y uno hace, ¡oh! Esa es la expresión. Esta presión que entró tanto del mundo externo que tenemos como el interno, porque si me duele el estómago uno dice, ¡oh! ¿Ya? Entonces, estas presiones que van, nosotros las volcamos hacia afuera. Eso es la expresión. Por lo tanto, la palabra expresión es muy clara, y cuando entonces estamos hablando de las artes, hablamos de las expresiones artísticas, con lo cual no le estamos poniendo como el título de si es que vale la pena que sea arte, cuándo es arte y cuándo no es arte. No, son expresiones artísticas del mundo de las artes, que ya vamos a estar viendo un poco como algunas de sus características. Entonces, nosotros recibimos impresiones y nosotros también, o sea, cada uno de nosotros, y nuestro niño, digamos, o niña o lo que sea, ¿no es cierto?, va a tener expresiones. Pero esto no es solamente entrar y salir, porque hay un proceso muy importante que es el movimiento interno que hay dentro de cada uno de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, frente a diferentes impresiones, nosotros nos vamos a relacionar ¿con qué? Con nuestras vivencias, con nuestra capacidad, ¿no es cierto?, de percepción, con nuestra fascinación y capacidad de asombro, etcétera, etcétera, y de acuerdo al tipo de impresión que nosotros recibimos, que cada uno, que este niño recibe, ¿no es cierto?, va a haber más o menos movimiento interno. Hay ciertas cosas que son muy rápidas, como que si uno tiene un martillazo en el dedo, digamos, ahí no hay tanto, pero frente a una música que escuchamos, o frente a una bonita puesta de sol, o frente a un cuadro, o frente a una escultura, es probable que las distintas personas, de acuerdo a sus experiencias y vivencias, vayan a producir mayor o menor movimiento interno. ¿Vamos bien? ¿Rápido, lento? ¿Sí? ¿Todo va bien? Ya, por favor, ya. Y entonces, esto también, o sea, uno lo puede tomar como yo lo dije, y también, ¿no es cierto?, Howard Gardner y sus boys, por allá por el año 70-80, también lo planteó como eran como las actividades que hacen los artistas, ¿ya? Y que hace todo el mundo en el fondo. Pero que son tres como cauces grandes, porque es el trabajar la percepción, lo que uno percibe, ¿ya? Y la percepción, si bien uno está hablando de los sentidos, en psicología hoy en día y todo, ya se sabe que la percepción no es químicamente pura, porque inmediatamente que uno lo recibe, está absolutamente relacionada con nuestras vivencias, por lo tanto, van a tener una carga afectiva y una carga cognitiva. Entonces, si es que yo escucho en este momento, ¿no es cierto?, que yo tengo una calle por aquí detrás y escucho una ambulancia,
no es que químicamente pura suene una ambulancia, sino que digo, ay, un poquito susto, ¿y a quién le habrá pasado algo? ¿Ya? El movimiento, la expresión es la producción, uno produce hacia afuera. Puede ser mayor, más trabajado, menos trabajado, recordado por la humanidad, no recordado por la humanidad. Y el movimiento interno tiene que ver con esta reflexión, ¿ya? Y estos son los tres cauces que se trabajan a nivel del desarrollo artístico, a nivel de todas las artes, ¿ya? Entonces, estos son cauces que nos van a ayudar a nosotros a poder planificar el cómo, ¿no es cierto?, contactar a nuestro público con lo que nosotros queremos. Ahora, así como cada uno de estos niños, que aquí está nuestro niño orejón delicioso, ¿no es cierto?, cada ser humano tiene este proceso personal de producción, percepción, producción, reflexión. Los seres humanos nos hacemos tales, ¿no es cierto?, por vivir en sociedad, porque un ser humano solo es mucho más difícil que sea ser humano, ¿no es cierto? Estos niños lobos que han crecido en la naturaleza y todo, no han podido desarrollar todas sus capacidades y sus habilidades, porque la interacción humana es la que nos ayuda a ser como tales. Por lo tanto, esto que pasa en cada persona, pasa en grupos de personas, y así vamos creciendo mutuamente. Entonces, dado esto, me voy a algunas experiencias personales y vamos a trabajar a partir de experiencias que yo he tenido, ¿ya? Lo que estoy viendo aquí son dos dibujos, ¿no es cierto? Aquí hay un cucú, hay un rey, una reina, aquí hay una niñita y una serie de globitos, ¿ya? Estos son dos dibujos de niños que participaron en un mismo recital, y unos se quedaron muy impactados. Esta persona por lo menos quedó muy impactada por una canción del cucú y una canción del rey y la reina, y esta persona que vio exactamente lo mismo, pero se quedó pegada con la canción del Cai Cai Globito, ¿ya? Y tomé dos frases de cosas que he vivido y que me han pasado. Uno es haciendo clases a mis alumnas, generalmente son mujeres, por eso digo alumnas, he tenido alumnos también, pero son los menos, de pedagogía básica y educación parvularia, ¿ya? Entonces, una de mis metas era que pudieran justamente potenciar la percepción, escuchar, y por medio de la escucha atenta ir descubriendo la música, porque yo me daba cuenta que si yo explicaba mucho, escuchaban la cosa y me decían que sí, pero no habían entendido nada, ¿ya? Entonces yo trataba de poner cosas con algún tipo como de incentivo. Y entonces, en una de estas tantas veces que yo me preparaba profundamente, digamos, para que las alumnas, ¿no es cierto?, se dieran cuenta de cómo yo me había, no sé, no para que se dieran cuenta, sino para que ellas realmente descubrieran la música. Obviamente que siempre hay alguien limándose las uñas, o que justamente en ese minuto estaba pensando en otra cosa, y no estaba escuchando toda mi explicación, 10 minutos, por ejemplo, a lo mejor fue mucho. Y entonces le pregunta a la del lado, ¿qué hay que hacer? Entonces la otra le dice sabiamente, mira, escucha la música y pásate rollo. Toda la razón, ¿ya? Es un primer nivel. Y la verdad es que tenían razón. Y en la medida que uno va escuchando música y se va pasando rollos, va a poder ir profundizando, ¿no es cierto?, en ella y conociéndola, ¿ya? Y se supone que uno como gestor, profesor o lo que sea, va a ir como guiando un poco o ayudando. Oye, es que esta cuestión me pareció muy lenta. Sí, es lenta por tal cosa. O esta cosa estaba tan fuerte, después tan pianito, tan despacio, por tal razón. Otra manera de decirlo, mucho más profundo, ¿no es cierto?, es un término que acuñó, creo que fue la Martita Viviani, que es de extensión de la Universidad de los Andes, que decía que hay que ayudarle a las personas a despertar a la música, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, una misma cosa ya se puede decir de maneras tan distintas, y en la medida que nosotros la vayamos trabajando, vamos a poder profundizarla y darle todo su sentido, porque cuando uno parte, cuando uno parte cualquier cosa en la vida no lo entiende mucho, y en la medida que uno se va metiendo, uno lo va entendiendo, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver algunas retroalimentaciones de algunas de estas presentaciones, ¿ya? Y yo quiero, me voy a extender un poco. Si ustedes, por favor, como público, encuentran que ya estoy lateando mucho, le avisan a la Jimena Rey y yo apuro el trámite. Y nos pasamos rollo. No, lo único que quería comentar a propósito de lo que dijiste recién, tal cual, me encantó. Ahí ya tenemos la primera clave, ¿no?, de cómo trabajar.
porque justamente lo que pusiste en contraposición fue estas frases desde el comienzo de no entendieron nada, esta música no es para ellos, el pásate rollo es un poco eso, ¿no? Lo que tú entendiste, que es lo que tú acabas de decir, era muy lenta. Bueno, voy a decir, no entendiste nada, no es lenta. Es decirles, sí, es probable que entendiste, que escuchaste lenta por tal motivo o por tal otro. Acompañar desde lo que ellos perciben, acompañar sin hacer sentir que está todo mal lo que sintieron. Exactamente, exactamente. Cualquier camino en la vida uno lo hace acompañando a la persona desde sus zapatos, no desde los míos, ¿ya? Porque muchas veces pasa en todo tipo de como comunidades, y especialmente con la pareja. Yo con mi marido de repente peleamos porque él en su cabeza entendió, o sea, tenía su idea que yo le iba a contestar una cosa que no le contesté, y eso pasa mucho. Profesores con alumnos, padres con hijos, niños entre ellos, etcétera. ¿Ya? Entonces, es tan importante el saber cómo observar al otro, ¿ya? Darse tiempo, gastar tiempo en la observación y en la retroalimentación, en las respuestas, porque además, aparte de comprender al otro y ayudarle con todo lo que yo sé, me va a hacer crecer a mí, si uno tampoco se las sabe todas, ¿ya? Entonces, es tan enriquecedor, y yo por eso agradezco la experiencia que he podido tener, porque hemos podido hacer muchas cosas, desde, bueno, el Mazapán, que eran presentaciones, ¿no es cierto?, con niños, donde no había tanto de entrega, o sea, a ver, se entregaba la vivencia, ¿no es cierto?, y la retroalimentación era por medio de los comentarios que nos hacían los niños, etcétera. Y ya después, con grupos más pequeños, se hacía esta experiencia de hacerlos participar y pedirles como retroalimentación directa, o un dibujo, o escríbeme no sé, escríbeme un cuento de lo que pasó, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí uno se empieza a dar cuenta de la riqueza que hay dentro de cada ser humano. ¿Ah? Y eso es tan valioso. Entonces, esto, por ejemplo, puse este nombre con este dibujo, que es de una niñita en alguno de los lugares donde fuimos, donde a esta niñita le impactó todo este grupo de mujeres que cantaban y toda la música que salía de ellas. Los niños, si bien estos niños no saben leer y escribir música, lo de las notitas, las corcheas y las negras significa que hay música. Eso se dan cuenta porque lo relacionan así como cuando ven sabor y saben que hay helado, aunque no sepan leer. ¿Ya? Entonces, esto fue muy bonito, ¿ya? Por eso lo puse aquí. Entonces, ahora nos vamos a las primeras, algunas de estas retroalimentaciones o respuestas. Este es muy simpático porque dice: queridos tías del coro, me gustaría que volvieran a cantar Caballito Blanco y las Burbujas y la Cuncuna Amarilla. Me gustaría que cantaran todas las canciones que escuchaba cuando era bebé. Entonces, este niño, de segundo básico, él se recuerda cuando era bebé y él se encuentra inmenso. Obvio, yo también me encuentro inmensa, y la edad que tengo, y también me encuentro muy joven, porque uno es la misma persona. Ya, este niño lo que plasmó fue en palabras escritas y también en formas visuales, en imágenes, ¿ya? Y entonces en esta imagen se ve, ya que vimos esto, nos damos cuenta que estos somos las viejas cantando, ¿no es cierto? Y ellos entusiasmados, ¿ya? Ya esto nos muestra que hay un entusiasmo, y hay un diálogo, hay un contacto, ¿ya? Y lo que es simpático es que sí, cantamos Caballito Blanco, cantamos Las Burbujas, la Cuncuna Amarilla no la cantamos nunca, porque no era el grupo Mazapán, este era un coro que cantaba, pero como en algún momento alguien les dijo que esta persona es el grupo Mazapán, inmediatamente, entonces uno de repente hace como junta cosas, ¿ah? Y eso nos pasa mucho, ¿ya? Y lo otro que lo encontré muy bonito fue que le gustaban, o sea, él quería recordar, y eso es lo que está diciendo, que es tan rico recordar canciones que yo cantaba antes. Y cuando no sé, cuando viene un gran violinista que ha sido experto en Mozart, uno quiere que toque ese Mozart que escuchó. O cuando viene un cantante de moda, uno quiere que cante esa cosa que estuvo famosa cuando yo era calcetinera y bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, estas son cosas que uno empieza a decir, estas cosas suelen pasar. ¿Ah? Después, aquí tenemos otro extremo, que es un niño de, creo que octavo, y nos hace darnos cuenta que lo que pasan cosas muy intensas y muy potentes junto con escuchar la música. ¿Ya? Dice: hola,
siempre me ha gustado escribir cartas. Además, cada persona cuando escribe quiere decir más cosas. O sea, hay una necesidad de comunicación entre los seres humanos bien potente, ¿eh? Y yo creo que eso habría que saber desarrollarlo. No la prueba de alternativas solamente para ver si, no, sino que cómo nos estamos comunicando, qué queremos decir unos de los otros. Bueno, lo encuentro, siempre me gustaba recibir cartas, lo encuentro una forma muy linda de expresarse, pero es mejor cuando es para una persona o personas especiales como ustedes. O sea, él nos está haciendo como un favor, nos está entregando algo muy propio de él que le gusta. Ojo. Después dice, bla, 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 amé su presentación, no solo por sus hermosas voces, sino por el mensaje que me lograron transmitir. Nunca es tarde. Generalmente se ven niños formando parte de coros, o al menos en mi realidad. No suelo ver personas adultas formar parte de cosas así. Cuando las vi, me di cuenta que su único fin era hacer lo que aman y expresarlo, y que nunca es tarde para hacer lo que nos hace sentir a nosotros mismos y disfrutarlos. Es demasiado hermoso lo que hacen, sigan así, sacando sonrisas. Es muy simpático porque estos niños de octavo nos ven a nosotros unas viejas pellejas. O sea, si estas viejas están haciendo cosas, a lo mejor nunca es tarde, a lo mejor ser viejo no es tan terrible después de todo. Podemos hacer cosas que nos gustan. Es bien interesante, ¿eh? Vamos a otro. Esta es una niñita de cuarto básico de otro colegio. Y entonces, algunos niños se les pedían cartas, etc. Aquí se les pedía una carta. Y aquí está la cosa de el sentirse como, ¿qué tenemos en común? ¿Ah? La verdad, me gustó mucho cómo cantan. Yo igual soy cantante. O sea, se ponen, y tienen toda la razón, y miren todo lo que se fijó. Me gustaría que vinieran de nuevo, ya que al igual me reí un ratito que estuvimos con ustedes cuando las estaba viendo, sentí que podría ser las del medio, ya que canto medio agudo y medio grave. En una prueba de preguntas así muy cerradas o de alternativas, podríamos descubrir que una niña, la Priscila, se había dado cuenta que nosotros poníamos las voces agudas aquí, las del medio acá, las bajas abajo, que ella se dio cuenta cómo tiene su voz, que ella sabe más o menos cómo es su voz y que le interesa tanto, ¿ya? Y después dice que, espero, esto es muy simpático porque somos, en ese momento, en esa vez éramos 14 personas, que ese grupito pequeño, ya son poquitas, pero bueno, lo hacen bien, ya crezca y sea aún más grande. Dios las bendiga mucho y que siga creciendo este grupito, muchas bendiciones. Entonces, uno se da cuenta que hay un nexo, ¿no es cierto?, afectivo muy potente cuando uno abre las puertas. No importa que de repente griten entre medio, no importa, pero para nosotros, en cualquier tipo de agrupación en que estemos, cuando recibimos este tipo de respuestas, es una riqueza incomparable. ¿Ya? Uno aprende tanto y se da cuenta que los seres humanos sabemos tanto, pero a veces no damos la opción a que el otro se pueda expresar, ¿no es cierto? Porque le estamos como generalmente tratando de ver si sabe lo que yo quería que contestara. Y esa no es la vida, es enriquezcámonos mutuamente. Bueno, aquí hay otro que es muy simpático porque tiene que ver con que hicimos un juego ya con dos serpientes, que eran dos calcetines, un calcetín celeste y un calcetín café, que eran las serpientes Chen Chen y Kai Kai Bilú, que son las, ¿no es cierto?, de la mitología mapuche. Y entonces aquí distintos niños, ya sea en forma gráfica o en forma escrita, que yo creo que ustedes ya están leyendo, están contando qué es lo que vieron. Un niño describe esta actividad como que era una canción, el otro niño la describe como que era un cuento. ¿Y cuál era? ¿Cuál es la verdadera? ¿A qué niño le pongo un 7? No. Están los dos bien, porque es un cuento, es un mito originario, pero estaba transformado en canción porque lo estábamos diciendo con un ritmo. Chen, 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 chen. Cai, cai, filú, y el agua que caía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, si uno pone los estímulos y permite que ellos se expresen, nos van a decir todos. Y un profesor de música, a partir de todo esto que escribieron estos, que dibujaron y escribieron estos tres niños, tienen los apuntes listos, porque están hablando de los ritmos, están hablando de las intensidades, están hablando de todo. De hecho, increíble los dibujos porque se nota la fuerza de como este antagonismo entre estas dos serpientes. En este dibujo de aquí arriba es muy bonito porque el movimiento que nosotros hacíamos con la serpiente Chen Chen era angular, Chen Chen, Chen Chen. Y el Kai Kai, el Bilú, la serpiente del Kai Kai, que es del mar, era
movimiento redondo, y está absolutamente registrado aquí. Y así suma y sigue. Aquí tenemos tres, también a los niños más grandes, creo que en sexto básico les pedimos que hicieran como una nota periodística a un diario, ¿ya? Y entonces es muy simpático porque ellos se ponen en el papel del diario y uno se da cuenta que leen mucho más y saben mucho más de qué es lo que pasa en los diarios y cómo se dice, ¿ya? Hoy aproximadamente a las 11:30, bla, 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 Carmen Lavanchi y su grupo de amigas ya causaron risas y carcajadas a los niños, solo explicándoles de una forma más sencilla y entretenida el concepto de la música. ¿Ya? A los niños, espérense un poco, a los niños les provocaron muchas risas, bla, bla, bla. Los niños se encuentran, esto es cada niño lo escribe, pero decía, pueden preguntarle a otros, encuentran que con la música se puede lograr mucho, cómo hacer juegos de voces, distintas formas de cantar, y lo que ellas pudieron lograr en la mayoría de los niños, risas y competencias en el volumen de voz de cada profesor, alumno, curso y grupo. Con lo cual nos damos cuenta que niño, no me acuerdo quién es, se dio cuenta de lo que era y que estábamos explicándoles de la música, pero por medio de la participación. Este mismo concierto, otro niño, aquí, bueno, en este caso, si ustedes se fijan, esta persona solamente se dedicó a escribir. Aquí había algo de gráfica, y entonces hace como un logo, ¿no es cierto? Como las notas para mostrar que esto era música, etcétera, etcétera. Y entonces, nuevamente, el día 8 de diciembre, bla, 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 en la comunidad de Renco, fue visitado por un grupo de músicos compuesto por puras mujeres llamado Cantigo, que se enfoca en tratar de jugar con la música. Miren qué bonito, unos niños dicen, están enseñando concepto, el otro quiere jugar con la música. Al final son todas esas cosas juntas, ¿ya? Y entonces, si permitimos que el otro explique lo que nosotros estamos haciendo, vamos a entender mucho mejor los rollos que se pasa el otro cuando nosotros hacemos la música, ¿ya? Este grupo está motivado a cantar a un público joven, especialmente niños. Es muy simpático esto porque ahí mismo nos preguntaron, un niñito de quinto básico algo levantó la mano y dice, ¿y por qué se preocupan de nosotros la juventud? ¿Ah? Fue tan bonito, ¿ah? Se crea un nexo, o sea, sí, vinimos porque nos importan. ¿Ah? Y entonces, bueno, por eso invitaron, bla, bla, bla. La mejor canción que prepararon, que preparó la señora Carmen Lavanchi, fue El pájaro cucú. Claro, esa es la mejor canción que le gustó a él, pero él pone como a todos les gustó. Tenemos otro, que no lo traje, pero otro registro muy simpático de un niñito de otro colegio, que se enfureció por lo que hacíamos, porque jugábamos mucho, entonces también tenían que dibujar y escribir. Llegaron unas viejas locas, que hacían puras leceras, y a todos nos cargó. ¿Ya? Eso fue lo que escribió. Y el dibujo era un castillo maravilloso, etcétera, etcétera. O sea, a él le equipamos los tapones, ¿no es cierto? Porque en el fondo hacíamos cosas que él no estaba acostumbrado con un grupo que cantaba juntos, ¿ya? Bueno, al final del show los comentarios no fueron tan malos, ¡oh, qué bien! ¿Ah? Sino que tuvo muchas buenas críticas. Al fin y al cabo estuvo muy bueno el espectáculo, sobre todo, bla, 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 porque aparecieron, ¿no es cierto?, eran bailamos, etcétera, etcétera. Y, por último, esta misma presentación vista por los ojos de María Paz Rupayán. Entonces, ustedes si fijan, tiene como todo un formato parecido, pero aquí ya esta niña se preocupó de la ropa que tenían las cantantes. Si ustedes se fijan, había unos collares de colores y muchos preguntaban, ¿y por qué tienen esos colores? ¿Por qué? Hoy en el mediodía se realizó un espectáculo de parte de Cantigas, bla, bla, bla. El show consistía en cantarle a los niños, todos les pusieron mucho esto, ya, además de cantar en otros idiomas, como el italiano, cubano, inglés y también en mapudungun. Lo que más me llamó la atención fue la pronunciación de las cantantes, ya que para muchos cuincas les es muy difícil pronunciar el mapudungun. Añadieron asistentes al espectáculo. Entonces, cada niño se enfoca en cosas que a esa persona les llamó la atención, ¿ya? Y ahora entonces nos vamos un poco a dibujos, ¿ya? Y aquí esto es de la Orquesta Sinfónica, estos eran niños de cuartos, quintos básicos, ¿ya? Y estos niños se expresaron por medio nada más que los dibujos. Y es una delicia, porque si ustedes se fijan, están todos sonrientes. O sea, por lo tanto, la persona que lo dibujó le gustó mucho, ¿ya? Y lo mejor, bueno, el mejor director, miren los timbales ahí, el pianista, poco menos que sonriendo, un violín por ahí atrás, pero habían violines. Y la mejor pregunta es esto, ¿estaba todo preparado? ¿Lo habrán hecho especialmente? ¿Habrán ensayado?
o son tan capos que se juntan y todo resulta, ¿ya? Linda pregunta. Y otro niño más o menos del mismo curso, aquí con colores, entonces, y él como que pone los sonidos que le llaman cha, na, na, el tambor, ¿ya? El piano, que lo puso con colores. Aquí los violinistas en algún momento se habían puesto unos sombreros de mariachi, y eso mató a este niño. Aquí está la Jimena Rey, con su contrabajo, ¿ya? Y aquí está el profesor, porque ese niño seguramente no habría ido nunca a un concierto y da lo mismo, entonces el que dirigía era el profesor, por supuesto, como en su curso es el profesor. Y así suma y sigue, ya no voy a seguir leyéndolas, pero por último les puedo enviar estas cosas. Mucho, por ejemplo, estos niños son ya de un segundo medio o primero medio, y les impacta mucho que uno haya tenido es como la deferencia de que hayamos tocado para ellos, ¿ya? Cuando es como tan natural. Aquí otro niño, al igual que una niñita de cuarto básico, que dice, yo también me dedico a la música y he hecho esto, colegas, ¿ya? Yo hago lo mismo, entonces yo los entiendo a ustedes, ¿ya? Y algunos incluso nos dan como consejo. Lo encuentro delicioso, ¿ya? Después, aquí es muy simpático también, queríamos agradecer, etcétera, etcétera, y una de las cosas que quiero resaltar aquí es agradecer por haber aprendido a hacer música sin instrumentos, porque en estos conciertos con la orquesta sinfónica, aparte de mostrar todas las potencialidades de una orquesta sinfónica, que es una cosa absolutamente maravillosa, también hacíamos participar al público diciendo algún verso que tuviera un ritmo con lo que íbamos a hacer, o una pequeña melodía, etcétera. Entonces uno se siente parte de. Y aquí también, aquí ya vienen como reflexiones más profundas, porque dice, a través de lo que realizaron, el amor y cuidado con que tocan, son capaces de transportarnos a otro lugar, fuera de aquí, capaces de hacernos encontrar cosas en nosotros mismos que usualmente no hacemos. Entonces, si nosotros podemos tener una retroalimentación de este tipo, no tienen por qué ser todas las personas que caigan en trance de esta manera, pero no importa, pero que algunas personas ya se vayan dando cuenta, quiere decir que se ha sembrado en una tierra un poco fértil. Y eso ha sido ¿por qué? Por cómo se organiza esto, cuál ha sido nuestra idea, qué queremos lograr y cómo recibimos esta retroalimentación. No es solo llegar y cha, 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 miren, somos capos, lo hacemos todo, nos vamos. No, sino que tenemos que crear este diálogo. Por alguna razón ustedes crean diálogos, ¿ya? Carmen, ¿y tú nos puedes Sí, ayudar a hacer un poquitito esa planificación? Porque ya yo entro en viene. pánico con eso. No, ya viene. Después, esto no se los voy a leer, pero también aquí hay otra posibilidad de expresión, que esta niñita, y varias, digamos, en este caso, se lanzó con una poesía. Se inspiró tanto que no cuenta lo que vio, pero se inspira para decir qué es la música para ella. La música es lo que llega al alma con un sonido suave y con calma. Calma con un susurro, miren qué bonito, como pesca la última palabra, y los colores que usa, ¿ya? Calma con un susurro desde el escenario al público, bla, 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 bailes y tambores. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que cada persona se sienta zambullida dentro de las expresiones artísticas. ¿Ya? Pues yo estoy hablando mucho porque ya me veo calor. ¿Ah? No es un ser afuera, lejos, que vienen estos como grandes genios de la vida que les hacen notar una cosa y les tiran unas gotitas de ternura artística. No, estamos todos en la misma. No separados, sino que dentro, uno tiene que estar dentro. Si una persona que sabe mucha música va a un concierto, aunque no esté sentado ahí adentro, como está tan compenetrado va a sentirse dentro. Pero esa no es la experiencia de todo el mundo. Entonces, pero tenemos que hacer como sentir, acoger a todos, porque todos tenemos cosas que aportar y todos tenemos maneras de poder percibir. ¿Ya? De hecho, yo lo que les quería contar es que hay un chelista que se llama Gerhard Mantel, y él habla, por ejemplo, en un libro que se llama La interpretación. Entonces él decía que ¿qué define a un niño o una niña con cualidades, con capacidades especiales para dedicarse a la música? Y él lo menciona como la capacidad de absorción. O sea, en el fondo tiene que ver con esto de cuánto puede percibir. Eso es una aptitud que tenemos todos los seres humanos,
¿no es cierto? Algunas personas a lo mejor lo tienen más, pero hay siempre un margen, así como el margen de crecer, el margen de engordar, el margen de trabajar, ¿no es cierto?, la potencia física y todo, que uno como ser humano puede ayudar a desarrollar al otro. Entonces, por la experiencia, yo me acuerdo que en algún momento, cuando era muy joven aún, decía que para que las personas se puedan como interesar con las expresiones artísticas, ¿ya? Hay que buscar como algún gancho, algo en que engancharlo, ¿ya? Y entonces, bueno, los ganchos también podrían ser cosas extra a lo que se va a hacer. Oye, vengan todos porque al final de que les vamos a tocar música, no importa que no les guste, pero al final les vamos a dar un helado. Eso podría ser una cosa. Pero en realidad ahí no estamos, nuestra idea no estaría lograda, porque lo que uno quiere es que todas las personas puedan gozar con las cosas para que para uno son tan importantes. Por lo tanto, tipos de ganchos. Primero, una cosa importante es el ambiente y la actitud. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta los ambientes, de dónde viene la persona, qué experiencias ha tenido, etcétera, etcétera, o ese grupo de personas. Y la actitud, tanto de esas personas como de uno mismo. ¿Ya? Creo que cuando uno parte del respeto personal, que uno se autorrespeta y lo respeta a él, hay más posibilidad de que se cree un buen diálogo a que si uno parte pensando, no se porten más, no hablen, no. Entonces uno ya está creando anticuerpos. Pero si se crea un buen diálogo, ¿ya? Yo creo que eso es más fácil. Ahora, pueden pasar cosas porque los niños son niños. Entonces, de repente puede ser que en una presentación, estoy hablando más bien de música, aunque se puede aplicar a otras, ¿no es cierto?, a otros medios, y después vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que estamos tocando algo y los niños están todos hablando muy fuerte y todo, bueno, entonces nosotros como el grupo vamos a empezar a tocar más pianito y no van a escuchar nada. Entonces ahí a lo mejor paramos, oye, si se callan un poquito van a poder escucharlo. ¿Ya? Entonces, estar siempre, tener todo muy planificado de modo de ser flexible. ¿Ya? Es un respeto hacia uno, hacia lo que uno hace, un respeto hacia ellos. Y ahí se crea el enganche. Convencimiento. Jamás hagan algo de lo cual no están convencidos. Eso nunca funciona. Aunque sea genial, porque al señor del lado le resultó. ¿Ya? Sinceridad propia con respecto a lo que uno hace. ¿Ah? Eso es una cosa que hay un escultor, Rodin, tiene una carta a los artistas, no sé si la conocen, que es preciosa, y él habla de la sinceridad. O sea, la verdad es que si uno cree de verdad, independiente de todos los problemas que pueda tener, eso se nota. ¿Ya? Y el profesionalismo. Uno puede estar frente a un niño de 2 años, pero uno está entregando lo mejor, entregándolo de esa manera, de lo mejor a esa persona. ¿Ya? No, total, son niños, no se dan cuenta, porque sí se dan cuenta. Los tiempos. Los tiempos es una cosa muy importante desde muchos ángulos. Por de pronto, ¿cuánto tiene que durar? ¿No es cierto? Una presentación para un grupo de niños, depende de qué edades, ¿no es cierto? Más bien dejar con gusto a poco que alargar mucho las cosas, ¿ya? Los tiempos en que se va a hablar y el tiempo que se va a tocar música. Con los niños muy chiquititos, más de 2 minutos de repente es mucho porque ya no. Yo siempre a la Jimena le contaba el cuento de un niño unos niños en un jardín infantil que estábamos escuchando. Yo había elegido unas músicas muy chiquititas para que ellos las escucharan y después dibujaran, etc. Y una es una música de Zoltán Kodály, que es un educador musical y que tenía una musiquita muy bonita de una cajita, de un reloj cucú que aparecían distintas cosas. Y los niños estaban fascinados. Les pongo la música y entonces ellos eran los seres que aparecían adentro de este reloj. Ya aparecían unos pescados, aparecían distintas cosas, y como al minuto y medio un niño me dice, ya. Se fue a sentar sobre duraba 1 minuto 3/4, pero al minuto y medio los niños estaban listos, ¿ya? Sí, porque uno mismo, frente a cosas que no entiende mucho, se aburre, ¿ya? Porque uno tiene una cierta capacidad y después ya se va alargando, ¿ya? Eso es muy importante, los tiempos son muy importantes, en los tiempos que se le da para la respuesta también, ¿ya? Entonces, lo de los tiempos es muy importante. Los tiempos de preparación. Yo me acuerdo en algunas de las giras del Copeuch, Jimena, que cuando a los pobres niños llenaban un estadio, ¿ya? Y entonces a las pobres criaturas las traían desde las 9 de la mañana, le empezaban a llenar el estadio y a las 11 de la mañana recién empezaba a tocar la orquesta. De 9 a 11 ya los niños estaban acostados. Entonces, ¿cómo esperaban ustedes? ¿Cómo se podía esperar? ¿No es cierto? Que ellos escucharan atentamente. Ellos querían irse, pues, ¿ya?
También pasan cosas, por ejemplo, con respecto al ambiente, si es que vamos a hacer algo para escuchar, o para mirar, de colores, etcétera, pero para que no se aburran por mientras, les ponemos música muy fuerte por los altoparlantes, resulta que los niños están tan saturados, que es como darles mucho azúcar y después darles una cosita rica, una frutita, que es mucho más saludable. Ya no lo saben, no lo pueden saborear, ¿ya? Entonces, después, la comunicación, nuevamente, insisto, evitar los estereotipos, ¿ya? Tratar de siempre no decir cosas como juzgando la música, ni diciendo, esta es bonita y esta es fea, estos son los niños que se portan bien, los que se portan mal. No, fomentar la imaginación, porque la música y las artes en general, ¿no es cierto?, nos permiten crear como mundos paralelos. Entonces, no tenemos que achicarles esa posibilidad. Cada uno de ellos va a poder como crear su propio mundo, a lo mejor participarlo con nosotros. Las preguntas que sean abiertas, ¿no? ¿Les gustó, no les gustó? O esta música termina ¿cómo? Sino que, ¿qué les sugiere? ¿Qué pasaría si el final fuera diferente? ¿Ya? Hoy en día se está hablando mucho más de eso a nivel de toda la educación, y de hecho, en gran parte pueden haber influido las artes, como ya van a ver más adelante con unas citas de Elliot Eisner, ¿ya? También que los niños entre ellos se pueden comunicar, si los niños entre ellos se comunican y se dicen cosas en estos conciertos a los cuales yo he estado haciendo o con el coro, o con la sinfónica, o con la Universidad de los Andes, incluso en Mazapán, que de repente los niños juegan entre ellos y descubren cosas nuevas de la música, obvio. Y además, lo que tenemos que darnos cuenta es que nosotros también somos sus pares, porque estamos conversando, hay un diálogo entre ese público y nosotros. Somos pares, ¿ya? Que la participación del público también sea significativa a lo que queremos lograr. De nuevo, griten fuerte, ¡ah! Porque sí, y ahora quédense callados porque ahora tienen que escuchar. Eso no es una participación significativa. Pero sí, por ejemplo, si estamos cantando algo y cuando yo levanto las manos, entonces ustedes, qué sé yo, y están metidos adentro de la música, ahí sí, ¿no es cierto? La participación significativa, que a lo mejor estamos cantando algo, pero ustedes tienen que ponerle la percusión a lo que nosotros estamos cantando, y hacemos un grupo, y así como en una fogata, que cada uno pone lo suyo, ellos también lo ponen, ¿ya? Entonces, todos esos son puntos importantes para enganchar. Y por último, la información, ¿no es cierto?, que sea apropiada y adecuada, ¿ya? No solamente conocimiento declarativo, que generalmente es lo que uno suele hacer, ¿ya? Es Mozart nació en el periodo del clasicismo porque la y todo eso que sí, a lo mejor no entendieron nada, ¿ya? Y otra cosa muy importante, que el arte explica el arte, ¿ya? Eso lo dicen grandes educadores, Violeta Hemsey entre ellas, entre otros, ¿ya? A veces en un concierto o en una obra de arte, en una, no sé, una presentación de teatro o en una película, es el hecho mismo el que te va a llenar, no la explicación al lado, ¿ya? Y eso de repente a nosotros nos da un poquito susto de pensar que no, es que no va a cachar, ¿ya? Entonces, entre pares, ¿cómo podemos ser entre pares? Yo que he estudiado tanto de música, de arte, de teatro y todo, con un niño de 5 años. Bueno, veamos cuáles son las características de un músico. ¿Qué hace que un ser humano sea un músico? Todos somos músicos, sí, todos tenemos ese potencial. ¿Por qué? Porque como dice un educador y investigador francés actual, François Delalande, lo primero es ser sensible a los sonidos. Esa es la primera cualidad de un músico. La segunda es encontrar en ellos una significación. Lo que yo les decía, cuando uno percibe lo que sea, no solamente percibimos con nuestra sensorialidad, sino que con nuestra emotividad, con nuestros conocimientos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando hay sonidos, nosotros inmediatamente le damos una significación. Fíjense en los niños chiquititos, y yo ahora gozo observando a mis nietos, ¿ya? Les resulta un sonido, y si les gusta lo vuelven a repetir, y se matan de la risa, y después buscan otro que sea contrastante, etcétera, etcétera. Y por último, se goza de su organización. Y esto lo hacemos todos, desde el niño 5 meses, Tchaikovsky, un amateur de la música que lo disfruta, otro que ha estudiado más, menos, que le fue mejor o peor en el examen de grado, ¿ya? Entonces, sí, en ese sentido somos pares, y si es que me lo miramos así,
ya es mucho, es de nuevo otra óptica, es como el cuadro, la foto que les mostré al principio. Si damos vuelta un poco la cosa, no se hace tan difícil, ¿ya? Y sí somos pares, y sí tenemos mucho que aprender el uno del otro. Y qué rico que alguien que no sabía me muestra una faceta diferente, la cual a mí a lo mejor se me había olvidado mirar. Otra cosa que nos puede ayudar, este es un estudio de Lucy Green, que es otra investigadora en educación musical, que cómo son las respuestas de la música de los alumnos, por ejemplo, a nivel escolar. Y estas respuestas van a tener que ver con la capacidad, ¿no es cierto?, de comprensión, por un lado, del material propiamente musical, de entender qué pasa musicalmente, y por otro lado, el contexto, la asociación extramusical. Entonces, en vez de decirle, no escuchen reggaetón, quiero decirte de nada, es como, miren, en la época de la música que vamos a escuchar, lo que se escuchaba normalmente, lo que pasaba en las calles, bla, 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 contextualizamos un poco. Y por otro lado, también poder que esa persona entienda cómo está hecha la música, que aquí hay grandes contrastes, aquí lo que importaba era que tal instrumento, qué sé yo, qué sé yo. Entonces, tenemos que ayudar a nuestros auditores a comprender la música desde los puntos de vista musicales, y no hablando con palabras complejas, sino que desde cosas muy sencillas, como por ejemplo buscar un contraste, o de repente pedirle a cada instrumento que toque una misma cosita, ¿no es cierto?, una misma melodía, y darse cuenta que hay un cambio de color, o de repente que toquen todos y después toca uno. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que hay ciertas cosas musicales que pasan en la vida, que hay contrastes, que hay repeticiones, igual que en el patrón de un suéter que no se puede hacer, ¿ya? Y entonces esta niña dice que las respuestas de los alumnos que ella ha notado con su investigación, etcétera, podrían ser alienadas si es que eran negativas tanto a la comprensión musical, del material musical, como a la asociación extramusical. Si no te interesa ni desde el punto de musical y no tienes cómo agarrarte ahí en ningún gancho, ni de la asociación extramusical, no es nada, no, es chino, como dicen, ¿no es cierto? No. Pero la respuesta va a ser ambigua si es que por un lado entendemos alguna cosa, a lo mejor un niño que es muy rockero, escucha algo de otro tipo de música y se da cuenta que hay un ritmo que sobresale, qué sé yo, pero la asociación extramusical, nada. Y por otro lado va a ser celebratoria en la medida que los ayudemos, perdón, en la medida que ellos tengan una respuesta positiva a ambos significados. Por lo tanto, estemos atentos que cuando creemos este gancho, busquemos desde el punto de vista, si es que es el caso de la música, del material musical, el material literario, el material visual, bla, 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 ¿no es cierto? Y la asociación extra artística, que tiene que ver generalmente con los contextos, ¿ya? Y aquí entonces tenemos dos puntos importantes, y el tercer punto importante sería lo personal, la respuesta personal, porque independiente del contexto, del lugar donde uno nació, de todas las cosas, de toda la música y las artes que lo rodean, etcétera, etcétera, está la respuesta personal, ¿ya? Y entonces aquí yo le voy a dejar a la Jimena esto, porque como ustedes ven, estoy entregando como hartos ladrillos para que ustedes tengan como puntos de vista, ¿ya? Entonces tenemos este como sol de la música, nos fuimos como la música, ya tenemos la música al centro, tenemos lo que acabamos de decir, ¿no es cierto?, que se percibe, se produce, se reflexiona, ¿ok? Están los aspectos musicales, los aspectos extramusicales, los contextos, y está la expresión y comunicación tanto personal como grupal, pero tiene la cosa de uno, ¿ya? Lo que pasa con uno. Entonces ahí tenemos tres puntos sobre los cuales uno puede ir trabajando, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta, Jimena? ¿No te han dicho que me calle? Algo así, ¿no? No, nadie ha dicho que te calles. Ya. Sigamos a lo mejor un poquito más rápido en honor a la hora, Perfecto. pero Ya. sigamos porque yo estoy súper metida en esto. Ya, bueno. Así como hablamos de la música, las expresiones artísticas son hermanas todas, ¿ya? Y tienen muchos elementos en común. Aquí yo los voy a enumerar nomás para que alcancemos a terminar, ¿ya? Y todos estos son un aporte a la formación de la persona, para que nosotros seamos mejores personas, y son un aporte a la educación. De hecho, la mayoría de estos puntos están dados por Elliot Eisner, que es un gran educador de las artes, ¿ya? Y que ha hecho un gran aporte en esto. Las expresiones artísticas estimulan, permiten y transmiten significados propios, que no se logran por otro modo, ¿ya? Nunca vamos a poder explicar perfectamente lo que es escuchar a Beethoven con palabras,
porque para eso está la música. ¿Ya? Las expresiones artísticas entre ellas se potencian y se complementan. Ayudémonos con eso. Se prestan recursos. Uno dice, este colorido tan oscuro de la música de Sibelius. Colorido, eso viene de las artes visuales. ¿Ya? Hay muchas manifestaciones artísticas que son integradas. Una canción tiene texto, tiene aspectos melódicos, ¿no es cierto? El cine, imagínense, las tiene todas. ¿Ya? Se piensa a partir de un material. Yo tengo una cantidad de sonidos y con esas voy a armar algo. Y con ello pienso. No pienso, voy a hacer una cosa, 2 notas. No, son los sonidos que me van a ayudar a pensar a partir de él. ¿Ya? Continente y contenido forman una unidad, todo interactúa. No es que la idea está por un lado y cómo se hace, porque en la medida que esto está bien trenzadito, ahí la obra va a tener sentido y va a ser apreciada por el resto de la humanidad. Los matices y detalles hacen la diferencia. Eso es muy importante y eso se da mucho en las manifestaciones artísticas y eso es muy importante en la vida en general. ¿Ya? Los proyectos abiertos permiten el desarrollo de la imaginación. La imaginación es la aptitud más potente que tiene el ser humano. Hoy en día se está hablando mucho de proyectos abiertos a nivel de educación en general. ¿Ya? No es que nosotros vamos a plantear que vamos a hacer esto y entonces al final el niño o la niña o el adolescente va a hacer esto. No, nosotros vamos a plantear algo. ¿Qué va a pasar? Qué interesante. ¿Cuánto vamos a crecer? ¿Cuánto vamos a saber unos por los otros? Las sorpresas son bienvenidas, no todo es predecible, hay más de una forma de solucionar los problemas, y esta que me encanta, los límites del lenguaje no son los límites de la cognición. Por lo tanto, nuevamente, el arte explica el arte. Creo que estoy por terminar. Otros cauces que nos pueden ayudar a planificar, ¿no es cierto?, presentaciones artísticas, son unas que de alguna manera ya están dichos, pero que están dichos de otra manera, entonces cada uno tiene que buscar como un poco, no, a mí me quedan mejor los mocasines, no, yo uso zapatillas tenis. Ya, esta es una esteta de principios del siglo XX, Irena Boynar, que dice que los caminos para realmente desarrollar las artes tienen que ver con agudizar la percepción, ampliar las experiencias, profundizar los conocimientos, desarrollar la creatividad. Está escrito en orden, pero va todo entrelazado, nuevamente. No es que uno vaya antes que el otro. Y por último, otra cosa que a mí me ha ayudado a explicar cuando yo he querido explicar un poco el tipo de presentaciones y conciertos educacionales, etc., es cómo tenemos que tener como una plataforma, algo que sostenga, ¿no es cierto?, una serie de elementos que tenemos que trabajar en forma, ¿no es cierto?, muy profunda, pero también flexible, pero que sí haya un equilibrio. Y entonces armé esta telaraña, que es rica, porque si ustedes se fijan, la tela de la araña es muy delgadita y sola se rompe sola, pero cuando uno arma la tela, esto no se rompe con nada. Entonces aquí hay algunos elementos que podrían ser importantes, como primero que nada un concepto general, porque si uno quiere hacer algo, no es como qué voy a hacer, sino que qué quiero lograr. Quiero lograr que las personas se interesen por profundizar en sus raíces folclóricas del sector, ya. O quiero justamente ampliarles la visión y mostrarles otras cosas, ya, vamos con los conceptos. ¿Qué objetivos? Vamos a hacer, ¿no es cierto? Queremos entonces una muestra de folclore a través del tiempo, o queremos una muestra donde los niños van a participar, etcétera, etcétera. Planteamos nuestro objetivo. Para eso tenemos que saber cuál es nuestra audiencia, y cada uno de estos puntos los podemos ir trabajando, ¿no es cierto? Los lugares, con qué recursos contamos, con qué tiempo contamos, cuánto tiempo le vamos a dedicar, con qué tiempo contamos para preparar esto, qué tema vamos a usar, en qué carácter, qué rol van a tener quienes ejecutan esto, los actores, los cantantes, los músicos, etcétera, qué repertorio vamos a usar y por qué, y cómo se equilibra con el tema y el carácter y el libreto que queremos hacer, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Esto sirve para todo, ¿ya? Incluso si uno está pensando en un concierto tradicional, de alguna manera hay un libreto, hay una tensión, porque uno parte con un tipo de música y termina con otro, ¿no es cierto? Incluso dentro de una obra musical se parte con un movimiento más rápido, después viene uno lento. Entonces, es buscar, ¿no es cierto?, como cauces, mallas que nos ayuden a ir organizando nuestra labor.
Fundamental, y por eso me encantó poner este dibujo de estos dos animalitos que normalmente en los cuentos uno se come al otro, pero estos dos están felices dialogando, ¿ya? Creo que, y esto lo encontré también en una parte, que un ser humano no aprende, ¿no es cierto?, a comprender nada a no ser que lo ame. Nuevamente, despertar el interés. Y aunque se ama, a veces no le cuesta comprender. Y aquí tenemos a nuestro orejón de nuevo, porque la verdad que si estamos aquí en este mundo es a descubrir cosas y nunca hemos terminado de descubrirlas, ¿ya? Así que el entusiasmo, el desarrollar, ¿no es cierto?, este interés, trabajar la capacidad, ¿no es cierto?, de poder percibir, ¿ya?, de poder aportar es fundamental. Y quiero terminar con una frase de una niña de 7 años de una escuela en Pudahuel que nos dijo sabiamente lo siguiente, y que tiene que ver con que aunque uno no todo lo sepa, quiere seguir aprendiendo. La música es como mi vida o mi perro. Jamás lo alcanzo y cada paso que hago para atraparla es cada paso que sigue de mi vida. Yo no lo podría definir mejor. Y terminamos entonces con un lindo sol, el mismo sol del principio, ¿no es cierto?, que nos iluminó con el dibujo de este niño. Y muchas gracias por escucharme y la lata. Bravo, maravilloso, Carmen. Muchísimas gracias. Emocionante. Si pudieras compartirnos la red de la telaraña, yo personalmente creo que haría un excelente uso de ella porque es como la base para planificar cualquier iniciativa que uno quiera trabajar con niños. De todas maneras, encantada. Jimena, creo que yo te mandé el PowerPoint, así que tú saca lo que necesites y comparte. Bueno, mira, lo importante es que la experiencia de uno, como que, ¿no es cierto?, somos todos enanos montados sobre gigantes, entonces, o sea, ustedes van a ser gigantes, así que sigan, o sea, trabajen sobre esto y claro, por supuesto, ¿ah? Sí, porque además que todos hemos tenido estas experiencias como justamente de lo contrario, cuando te tratan de convencer de algo que no estabas convencido y no resulta, o te dicen que sí va a funcionar y no funciona, entonces sí, es tan rico poder compartir. Sí, yo voy a cortar aquí este stop share para que, ya. Había una pregunta que yo encuentro muy importante, que no sé si quieres decirla tú, Morita. Perdón, antes que puedan decir la pregunta, queremos recordar esta encuesta que tenemos nosotros acá en el chat, por favor, para que puedan entrar y puedan también hacer una retroalimentación del trabajo que está haciendo Carnaval y también del Magíster. Por favor, se lo agradecemos. Morita no puede reactivar su audio. Ahí sí, ahí puedo. Ya. ¿Sí? Bueno, primero agradecer a Carmen toda su sabiduría que nos ha compartido, también agradecerle a los asistentes que se han quedado hasta esta hora también. Y queríamos hacer una pregunta de cierre, tienes a todo el mundo atento, que tiene que ver Por favor. con tu experiencia y con lo que tú haces, cómo lo has podido vivir y entregar en estos tiempos de pandemia y de cuarentenas. Si nos puedes relatar algo de este proceso. Perfecto. Bueno, yo creo que la pandemia, la cuarentena nos tomó a todos bastante por sorpresa y ha habido bastante reflexión y ha habido momentos en que uno se ha ido hacia adentro porque lo que tenía planificado hacer no pudo ser, ¿ya? Al mismo tiempo, esto es un gran desafío porque entonces hay que buscar nuevos caminos. Y cuando estábamos todos cómodos, de repente uno sabía que había que hacer cosas como, no sé, como tantas cosas que pasan en la vida, cuando ya llega el momento hay que lanzarse a la piscina. Y bueno, dentro de mi experiencia en este tiempo, hemos podido trabajar un poco más en el sentido de hacer cosas interactivas, o sea, digamos, audiovisuales, ya en cápsula. Por ejemplo, en la Universidad de los Andes pudimos hacer no podíamos hacer estos conciertos familiares, pero pudimos hacer un cuento en el cual estábamos con los músicos, etcétera, etcétera, y en un formato un poco más chiquitito pudimos entregar un cuento musical de alguna manera, con algún tipo de participación por parte del público, ¿ya? Y bueno, yo creo que ahora están empezando a surgir más ideas,
porque el primer año yo creo que fue bastante como potente, ¿ah? Como que uno tenía que buscar nuevos caminos. ¿Ah? Estamos también, bueno, con la Jimena tenemos un proyecto también trabajando con unas orquestas infantiles juveniles, que también estamos planeando una cosa que va a poder funcionar después también, que tiene que ver con que cada alumno cobre mayor autonomía en este tipo de trabajo, ya sea de tocar en orquesta o de ayudar a crear, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, así como se cierran puertas, se empiezan a abrir nuevas ventanas. ¿Ah? Eso sería a grosso modo, digamos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, y vamos a abrir a una última pregunta que dice, hay un término acá que dice OA, no sé muy bien a qué se refiere con OA, pero dice, estimada Carmen. Objetivo de aprendizaje, ese. Perfecto, nos dieron OA prioritarios en música que no siempre son los que nos convencen. ¿Qué consejo nos darías para disfrazar estos OA y entregar algo más sincero a lo que los estudiantes necesitan? Ya, perfecto. Esto es a nivel ¿no es cierto?, de las bases curriculares. En el fondo, los objetivos de aprendizaje en educación musical están planteados en percepción, producción, reflexión, que es exactamente lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? Y en algún momento, debido a la pandemia, se hizo una priorización curricular pensando en qué podría ser más fácil. Pero lo que tenemos claro es que ningún OA, objetivo de aprendizaje, puede ir separado del otro, porque si tú no escuchas, no puedes producir, y si tú produces, o sea, si tú estás cantando, estás escuchando, porque si no te estás escuchando, ¿cómo vas a cantar? ¿Entiendes? Y eso es una de las cosas, los músicos, de las primeras cosas que tienen que hacer es aprender a escucharse cuando tocan, porque eso de cantar el canon así como, no sirve, ¿ya? Entonces, yo creo que pueden, en el fondo, hacer música, y cuando estén haciendo musicalmente algo que valga la pena, van a estar todos los OA ahí, van a estar escuchando, van a estar creando, interpretando, van a estar reflexionando en torno a ello, ¿ya? Así que yo creo que ocupe cada persona su mejor criterio y se dé cuenta que al estar haciendo algún aspecto, alguna cosa musical, si no están incorporando todos los ejes, les va a quedar como desequilibrado. De hecho, eso es lo que ha pasado muchas veces, porque un profesor, o sea, en algún momento alguien se puede dedicar solamente a escuchar música, pero hay que hacerla un poquito para poder entenderla, ¿ya? Y entonces ahí ir como equilibrando. Por favor, pregúntale a la persona que preguntó si le sirve la respuesta o no. Dice que sí. Ya. Bueno, vamos a ir cerrando esta charla porque nos hemos extendido mucho, pero creo que hemos estado todos tremendamente atentos. Personalmente tomé muchos apuntes, así que te queríamos agradecer infinitamente, Carmen, por ayudarnos a comprender que los niños no hay que verlos como públicos infantiles, sino como personas llenos de experiencias que también tenemos Es que increíble, recoger. uno aprende, o sea, ustedes no saben lo que estoy aprendiendo de mis nietos en este minuto, o sea, son mi mejor escuela, es impresionante. ¿Ah? Sí, así que yo creo que eso es dar vuelta un poco este cuento, ¿ya? No es que uno tiene que sabérselas todas y enseña al otro, uno entra, siempre es como una sensación de taller, ¿ya? Y en la medida que la otra persona te lo permita, se va a crecer mucho, ¿ah? Así que eso, yo les agradezco mucho la invitación, yo sé que me estallo, pero espero haber sido clara, y cualquier cosa por medio tuya, Jimé, entonces podemos Obviamente. profundizar. Bueno, queremos nuevamente agradecer, Carmen, y a todos los asistentes por estar acá en esta instancia. Hay dos cositas sí que nos gustaría como carnaval mencionar. Primero que todo, algo a título personal. Los que amamos la pedagogía, estamos muy agradecidos de la charla que usted está dando. Porque la mayoría que estamos acá, y entre esos veo a Patricia Bustamante, que es una querida amiga mía, profesora de música, de coro, muy conocida, y hay varios también que somos pedagogos acá. La pedagogía para nosotros ha cambiado la vida, y tener esa conexión con el niño Es es fundamental. fundamental para poder seguir. Así que muchas gracias por los conceptos, y qué buena percepción sobre, da como aliento y
es como un abrazar al corazón de lo que hacemos nosotros, que es difícil, pero es muy lindo. Es súper difícil. Mira, yo todos los años renunciaba cuando hacía clase, y entonces, que incluso todos los semestres, ¿ya? Al principio mi marido se preocupaba, me decía, bueno, velo tú, pero después terminaba el semestre y entonces, ¡ay! Pero qué sé yo. Entonces ya cuando era tipo final de año y yo empezaba a renunciar, mi marido decía, no te preocupes, te quedan 3 semanas y vas a volver a querer. Y es cierto, es un trabajo arduo, es terrible, pero creo que es de los mejores trabajos, da una riqueza impresionante. Sí. Bueno, nosotros, y la segunda cosa que queríamos mencionar es que tenemos una página web, carnavalgc.cl. Ahí ustedes podrán encontrar quiénes somos, cada uno de nosotros, nuestra misión, nuestra visión, el equipo de trabajo que está aquí presente. Somos todos ya haciendo nuestras tesis del magíster en gestión cultural, somos amigos, músicos, equipo audiovisual, hacemos todo con mucho cariño y acá contamos lo que hacemos, pueden ver las charlas, pueden ver también fotos de nosotros, fotos de las cosas que hemos hecho y también nuestras redes sociales, contacto. Así que los invitamos a poder unirse y que podamos formar una comunidad. La gestión cultural, ante todos, es tender puentes. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer con este colectivo y con estas charlas. Para que puedan sentir también que tienen un espacio acá, no tan solo sobre estas charlas, sino con cualquier tema que tenga que ver con gestión artística y también de territorio y con la comunidad. Con esto agradecemos a nombre del equipo, primeramente a Carmen nuevamente por la charla, a nuestro coordinador Fabián Retamal y a todos los asistentes conectados. Muchísimas gracias, esperamos verlos pronto el próximo mes con nuestra próxima charla que va a estar muy interesante con un invitado bien importante también del área cultural. Si es que no sé si se puede decir algo Sí, o no. claro que se puede decir, con 2 invitados vamos a hablar de gestión y producción desde la academia y desde un centro cultural, así que va a estar bien interesante. Así que los dejamos invitados desde ya. Muchas gracias a todos, buenas noches, que estén muy bien, a cuidarse aún de la pandemia. Chao. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias por Carmen. invitarme. Ya, estamos nosotros nomás. Dejaron de transmitir, ¿cierto? Sí, hay que Ah, dejar ya. de grabar. Bien, muchas gracias.